El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, versículo 105. En días de tanta oscuridad, confusión, incertidumbre, y cuando las principales luces que el mundo pareciera querer mirar, aparte del sol, fuesen las pantallas de sus dispositivos electrónicos, de los que tanto parece costar despegarse, la santa y eterna palabra de Dios nos recuerda una y otra vez que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, tal como declara Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Y solo la palabra de Dios es la que puede iluminar y conducir sin tropiezo el caminar del cristiano en esta tierra. En esta presente edición de nuestro podcast, que se está difundiendo al terminar el mes de la Biblia, como es recordado en el mundo hispanohablante, queremos ofrecer a ustedes un programa dedicado a reconocer lo esencial que es la palabra de Dios, partiendo con un mensaje devocional que nos expone los beneficios de memorizar las Escrituras. Y enseguida, luego de una alabanza que nos recordará al Salmo 119, versículo 105, estaremos centrándonos en el tema especial del día de hoy, relativo al proceso de revisión de la Biblia Reina Valera 1909 por parte de la Sociedad Bíblica Trinitaria, en su exposición final.
Selah. Medita en estas palabras. Una producción de la Iglesia Metodista Independiente en Chile. Memorizando las Escrituras, por Joel Sandoval Enríquez, pastor de la Segunda Iglesia Metodista Independiente de Santiago. Lectura bíblica, segunda a Timoteo 3, versículos 14 al 17. Empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Texto bíblico, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ya en el Antiguo Testamento se instaba a tener presente en la vida los preceptos, leyes y mandamientos de Dios. Deuteronomio 6, del 1 al 25, nos declara su trascendental importancia desde la niñez. Algunas razones del por qué memorizar las Sagradas Escrituras son: su obediencia me permite, bajo la guía del Espíritu Santo, crecer conforme a la medida de Cristo. Lo leemos en 2 Corintios 3:18 y 1 Samuel 3:21. Me ayuda a ser victorioso diariamente sobre el pecado. Salmo 119:9, 11 y Romanos 8:13. Forma parte de la armadura del soldado cristiano para vencer a Satanás. Mateo 4, del 1 al 11. Nos permite compartir el Evangelio a los inconversos. Segunda a Timoteo 4:2. Nos permite entregar consuelo y consejo a aquellos que lo necesitan. Primera a los Tesalonicenses 5:14. Me permite gozar de la presencia y comunión con Dios, de su persona y sus caminos. Salmo 63:1. Me permite madurar y crecer espiritualmente. Segunda de Pedro 3:18. ¿Por qué no te propones una meta hoy de memorizar un versículo diario? Oremos. Padre nuestro, ayúdanos a amar tu palabra, a atesorarla en nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Memorizar la palabra de Dios siempre nos traerá beneficios espirituales. Celestial.
tres últimas ediciones de nuestro programa, hemos estado compartiendo con ustedes porciones de la conferencia entregada por la Sociedad Bíblica Trinitaria en Chile, con motivo de la presentación de su revisión de la Biblia Reina Valera 1909. En particular, desde el momento inaugural y la meditación devocional en el Salmo 68, pasando luego por una referencia a las fuentes textuales utilizadas por Reina y Valera y una comparación entre el texto recibido y el texto crítico, pasando a continuación por una revisión de la historia de la Biblia en español, hasta el día de hoy en que culminaremos conociendo cómo es que el equipo de revisión realizó en la práctica su labor, cuál fue el procedimiento que emplearon. Muchas personas que se están informando, sobre todo a través de Facebook, de la agenda de presentaciones de esta revisión, que se expondrá en total en 7 países de América Latina, además de España, muchos se preguntan cómo acceder al texto de esta Biblia. En primer término, yendo a su página web, sociedadbiblicatrinitaria.org, donde se encuentra publicada en su totalidad, y además tomando contacto con los distribuidores de materiales de la SBT en los países de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, también señalados en su página web. Vamos pues a la ponencia final del encuentro en Chile, junto al pastor Antoni Mendoza y Miralles. Ahora vamos a escuchar del hermano Antoni Mendoza. El hermano Antoni es pastor en Barcelona, miembro del equipo revisor desde el año 2008. Trabajó durante los años 90 en la traducción de la Biblia al catalán, junto con varios otros hermanos. Antoni ha trabajado extensamente en la revisión tanto en la parte de la gramática, el léxico español, como en la comparación de muchas traducciones de la Biblia en español y en otros idiomas. Antoni nos va a dar una reseña histórica de la revisión de la Biblia Reina Valera 1909, que fue nuestro texto base para la revisión, hasta la revisión que estamos por presentar, la Reina Valera SBT. Pues la primera cosa antes de nada es reconocer que todo este trabajo lo hemos podido realizar con la ayuda del Señor. Y no es una frase hecha, sino que es una realidad que hemos ido tomando conciencia. Y realmente un trabajo de tanto tiempo, si el Señor no nos hubiese estado ayudando y animando, les aseguro que no llegamos al final. Y la segunda parte es dar un marco de referencia de este trabajo que hemos realizado, comentarles los antecedentes directos de este trabajo de revisión, explicarles el método de trabajo que hemos seguido y comentar algunas cosas en cuanto a los equipos de revisión. Si hemos de hablar de los antecedentes de la revisión, es una revisión a partir de un texto de las Sagradas Escrituras antiguo, acreditado, que fue la traducción que realizó Casimiro Reina y que hizo una primera revisión a fondo Cipriano de Valera. Y esa ha sido la Biblia que también hemos tenido abierta, la de 1602, a lo largo de nuestro trabajo de revisión. Pero nosotros hemos partido en nuestra revisión de la versión de 1909. Primero porque 1909 llegó a ser realmente la Biblia estándar dentro del pueblo evangélico de habla castellana. Hasta ese momento coexistieron diferentes revisiones y con 1909, que no corresponde necesariamente al año ni que se acabó la revisión ni que se publicó, pero que a partir de ahí hubo esa base común. Esa base común fue la razón por la que la Sociedad Bíblica Trinitaria la fue distribuyendo a lo largo del siglo XX. Pero también es verdad que con el paso del tiempo las palabras, las estructuras que se podían resolver muy fácilmente haciéndolas más comprensibles se hacían difíciles. Nosotros ya estamos acostumbrados, ¿no? Pero en el momento de la evangelización y de la distribución de las Sagradas Escrituras, aquellas personas que no están acostumbradas se hacía un poco más complicado. La sociedad fue consciente de ese hecho
Y entonces, finales del siglo XX, gestionó una revisión. Si Bill decía que nuestra revisión inicialmente era ligera, pero la Sociedad Bíblica Trinitaria consideró que había que hacer un trabajo más a fondo. Y la verdad, pues fue un buen resultado, porque se hicieron correcciones ortográficas, algunas correcciones textuales, y se actualizaron expresiones que ya comenzaban a ser o no inteligibles o equívocas. Caridad se cambió por amor, salud se cambió por salvación, criar, en el principio Dios crió, se cambió por creó. Entonces ya era un buen adelanto, pero la sociedad en ese momento consideró que no cumplía los estándares que ellos tenían y se retiró de circulación. Y a partir de ese momento se inició un deseo que comenzó a cuajar. A partir de esta revisión de 2001, lo que se consideró es que había que realizar un trabajo en profundidad y, como ha señalado Bill Patterson, en Buenos Aires nos cogió también desprevenidos. Hizo esta propuesta de que íbamos a mantener la base textual de Reina y Valera. Entonces, lo que a mí se me ofreció como un trabajo para 3-4 años, a partir de ahora fueron 15 años. La tarea que se encomendó, les aseguro que no ha sido nada fácil. El primer ejemplo del trabajo que estábamos haciendo de revisión fue la oportunidad de presentar el Evangelio de Juan en el año 2011, con este sentido que se ha expresado antes, que pudieran examinar qué era lo que se estaba haciendo. Y el primer gran momento, gran hito de todo ese esfuerzo, pues representó el año 2015. Nosotros acabamos en 2015, se imprimió en 2016 y se presentó inicialmente en Madrid y después saltamos el charco y venimos a presentarlo aquí. Como hicimos con el Nuevo Testamento, también hicimos con el Antiguo Testamento, y cuando tuvimos Salmos y Proverbios concluidos, se hizo una edición nueva del Nuevo Testamento con Salmos y Proverbios para que se viera cómo era el trabajo también en el Antiguo Testamento. Se hicieron 2 ediciones, en el 18 y en el 20, y en el 20 piensen que el tiraje fue de 100.000 ejemplares. A ver, delante de toda la población de habla castellana es mínimo, es una gota de agua, pero realmente muchos ejemplares del Nuevo Testamento han sido distribuidos y básicamente de manera gratuita hasta este momento. Y así llegamos al día de hoy, en el cual pues, podemos presentar la Biblia completa. Para nosotros es un momento de emoción. Es un momento que hace un tiempo atrás casi no creíamos que fuera posible. Con la ayuda del Señor y de una forma muy clara y evidente. En cuanto a cómo hemos estado trabajando, y esto también de una manera muy global, lo querría describir en 3 etapas, en 3 estadios. En un primer estadio, los que formábamos parte del comité de revisión fuimos abordando el texto bíblico, primero comparando con 1602. Hemos leído en paralelo y hemos identificado las diferencias y las hemos anotado para ver si se justificaban o no se justificaban. Es una cosa bien curiosa. 1909 nos complicó la existencia, porque fue una época que se arcaizaba el lenguaje. Y las revisiones de 1862 y 65, incluso a veces 1602, tenían expresiones más claras que 1909. Entonces nosotros en algunas de esas cosas, o en un mismo versículo, una misma palabra, se tradujo de una manera la primera parte y de otra manera la segunda parte del versículo. Pero es que 1602 lo tenía en los 2 lugares igual. Entonces ese ha sido también parte del trabajo que hemos estado realizando. Aparte de eso, se revisaron las cursivas, se identificaron aquellas diferencias textuales de entrada que sabíamos que existían para confirmarlas, se revisó la ortografía, se incluyeron los nombres propios, la sintaxis, la lingüística, y después ese trabajo duro y complicado, no siempre fácil, porque cuando yo comencé a ver que los primeros textos de Erasmo no tenían capítulo y versículo para poderlos encontrar, eso era una cosa bastante complicada, poderlos localizar. Y después de todo eso, de esas notas de propuesta, nos reuníamos en conjunto y tomábamos una decisión. ¿Era necesario tocar el texto o no era necesario tocar el texto? Y la verdad es que mayoritariamente hemos funcionado por unanimidad. En algunos momentos hemos tenido que quedar con la mayoría, pero normalmente hemos estado funcionando por unanimidad. Aparte, hemos tenido un gran privilegio
Hemos tenido comités de lectura en diferentes lugares, en Hispanoamérica y en Europa. Comités de lectura a los cuales pudimos transmitirle el texto ya revisado y ellos poderlo leer atentamente e identificar errores que se nos habían pasado. Otra cosa que también nos preocupaba y fue la razón primordial, que las mismas palabras en diferentes lugares puede haber malentendidos. Hay un verbo que utilizamos en la península muy normal en castellano que cuando lo pronuncio en Argentina se escandalizan. Entonces también en México hay otro y hemos intentado también ser conscientes de esas realidades comprendiendo las limitaciones. Y eso los comités de lectura realmente nos han sido de mucha ayuda y damos gracias al Señor. Les han mencionado que yo estuve en la Biblia en catalán. La Biblia en catalán no tuvimos ese privilegio. En castellano el Señor nos ha concedido esta gracia y estamos muy agradecidos a todos los hermanos que han cooperado desinteresadamente en esta santa labor. Y el tercer aspecto, una vez se nos devolvían las plantillas con todas las sugerencias que recibíamos de los comités, volvíamos a reunirnos, volvíamos a tratarlo y tomábamos las decisiones y otra lectura más final. Eso les da una idea general del trabajo. Aparte de esto, otra de las cosas, cuando queríamos hablar sobre el equipo de revisión, es verdad que hemos hecho la revisión personas concretas. Estamos aquí hoy presentes. Pero también es verdad que esta revisión tiene la peculiaridad, porque últimamente hay muchas que llevan nombres, hay otras que no. La Sociedad Bíblica Trinitaria se hace responsable de esta revisión. Por eso que ponga Reina Valera acredita el traductor real y el primer revisor a fondo. Y después los que se hacen responsables de esta revisión pues son nuestros hermanos de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Entonces, ahí es la razón. Teníamos que poner algún nombre y consideramos que eso era la mejor manera de describirlo. En cuanto al proceso, no fue fácil gestionar el equipo. Inicialmente, las personas no nos conocíamos, nos fuimos conociendo. Y realmente ha estado el Señor quien ha hecho esa labor. Y otra de las cosas, es importante conocer que todos tenemos carencias, pero cuando trabajamos en grupo, y creo que ese es un principio bíblico, compensamos nuestras carencias y sumamos nuestras capacidades. Y la verdad es que eso ha servido. Realmente es un trabajo grupal, aunque cada uno tiene su especialidad en concreto. Considerar que desde 2009 que la presentamos, 2008 que ya se estaba trabajando en revisión del texto, hasta 2015, pues pasaron 8 años. Y después, desde 2015, algunos que ya habíamos avanzado, comenzamos a trabajar en el Antiguo Testamento. Entonces, hasta 2022, diciembre, realmente han pasado 8 años más. Y tuvimos el problema de la pandemia y tuvimos el problema de enfermedades de hermanos del equipo. Claro, con los años la vida se complica. Enfermamos a veces de una manera muy suave y otras veces pues han habido circunstancias realmente duras. Pero eso no ha provocado que el trabajo rebajara en intensidad y en calidad hasta donde hemos sido capaces de llegar. Ese también es el otro hecho importante que queremos destacar. Por eso para mí llegar hoy a este momento pues es realmente un milagro. Esa expresión, y habiendo acabado la obra, yo la tengo en la cabeza grabada. Y toda tarea cristiana tiene que llegar a su fin si es del Señor. Y para concluir, pues revisando papeles, descubrí un comentario que hizo el anterior secretario general de la Sociedad Bíblica Trinitaria, Paul Roland, en una reunión que tuvimos en una ciudad que se llama Miranda de Ebro. Hoy les estoy hablando de hace muchos años, anoto, 9 de febrero de 2011. Y estaba hablando ya del momento de conclusión de la revisión. Y entonces él decía, cuando se concluya esta revisión, debemos dar la gloria solamente al Señor. Y creo que es la mejor manera de concluir. Cuando hemos acabado esta reunión, por eso para nosotros esto, aparte de una presentación, es una reunión de acción de gracias. La gloria se la merece el Señor y tanto, y se la queremos dar juntos en esta tarde. Muchas gracias, Antoni, por esas palabras también. Es muy cierto lo que dice, que había momentos cuando pensábamos, ¿será que vamos a terminar algún día? Pero igual como ha dicho hermano Antoni, que gloria al Señor. Todo es gracias a Él, porque
Por Él, para Él y de Él son todas las cosas. Vamos a ponernos de pie para orar y agradecer al Señor por lo que Él nos ha dado. Oremos. Señor, Dios nuestro, Padre nuestro, te damos gracias por este evento, por esta noche, en que podamos presentar lo que es tuyo, Señor, es tu santa palabra. Pedimos, Señor, que tu palabra sea de mucha bendición, para que todo el mundo de habla hispana, que esta Biblia sea para la salvación de muchos, para la santificación de los hermanos, y sobre todo para tu gloria, tu honor, porque, Señor, es tu palabra, que nunca te volverá vacía. Señor, pedimos que tú bendiga a cada uno de nosotros del equipo, pero también de cada persona que nos ha venido a visitar esta noche, también de los pastores que predican tu palabra, que ellos siempre sean de bendición y que tú, Señor, los bendigas. Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos has provisto en este día y en todo el tiempo de la revisión. Tú nos has guardado, tú nos has preservado y nos has ayudado en una manera que es más allá de nuestra comprensión. Señor, te damos gracias por todo y te damos toda la gloria en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.